de fe. Salmo 73, versículos 13 y 14, léanlo conmigo y una vez que leamos, mantengan su Biblia abierta allí, por favor. Dice la palabra: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Lo leo ahora, escúchenlo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Nuestro tema para hoy es, como ya lo dije, cómo enfrentar las crisis de fe. ¿Qué se entiende por una crisis de fe? Cuando una persona está pasando por problemas y se cuestiona si acaso la fe le es útil en ese momento de su crisis, incluso la persona se ve tentada a abandonar su fe en Dios. La persona se ve abandonada a ya no leer su Biblia, ya no buscar al Señor. Porque esa persona que está en crisis dice: ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿No? Vienen pensamientos de ese tipo. ¿Cuál es el caso de ser cristiano? Y esta persona dice: aquellos que no son cristianos les va mejor, ¿no? O parece que les va mejor. Y ahí está la crisis de fe. Cuando usted y yo hemos enfrentado alguna crisis, precisamente corremos el riesgo de entrar a este tipo de cuestionamientos. Las crisis son parte de la vida. Claro que no nos gustan, pero afortunadamente las crisis son temporales. Sin embargo, a pesar de la temporalidad de las crisis, cuando estamos viviendo algún tipo de estas, nos estresamos, nos desesperamos, nos enojamos, nos sentimos muy frustrados, nos podemos ver tentados a abandonar la fe, a decir: ¿y qué caso tiene que yo sea cristiano? El autor del Salmo 73 se llamó Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era, fíjense bien quién era Asaf. Era el líder de los que cantaban en el templo. Para que vea de quién estamos hablando. Y que este hombre fue sometido a una prueba y entró en una crisis. Asaf era el líder de los que cantaban en el templo. Así que era una persona, voy a decirlo así en términos de ministerio, clave, ¿verdad?, en el templo. Pero Asaf estaba viviendo una crisis y llama la atención que él, que ya pasó esa crisis, ahora él en el Salmo 73 nos platica su testimonio y lo hace de manera bastante familiar. Veremos. La manera en la que él dice que vivió su crisis de fe, lo expresa de manera bastante natural. Por eso en esta ocasión quiero hablarles acerca de cómo podemos enfrentar las crisis de fe. Cuando usted dice, cuando ha venido a su mente, o cuando una persona piensa: ¿y vale la pena ser cristiano? Y hay que decir algo que veremos un poco más adelante, que la cercanía entre Dios y nosotros determina la forma en la que vamos a enfrentar esa crisis. Un hombre, al escribir su diario, hay personas que suelen escribir su diario, y cuando él escribió su diario ya por la noche, él dijo: hoy por la mañana
me tropecé en la regadera y casi me caigo. Al salir de la casa me resbalo en el garage. Cuando voy por la calle manejando casi choco, ¿no? En la oficina un mueble se cae y por poco me lesiona. Y al final concluyó su diario diciendo: este día Dios quiso matarme, pero no le atinó. Claro que era una manera, ¿cómo se dice? Chusca, ¿verdad? De describir esto, porque la verdad es que si Dios quisiera matarnos, hermanos, a Dios eso no le falla, ¿verdad? Así que cuando usted está en una prueba, en una crisis, no piense, es que Dios la trae contra mí. No la trae contra usted. Estamos en un tiempo de prueba, esa es la realidad. Ahora, el Salmo 73 lo vamos a revisar porque es realmente fascinante la manera en la que Asaf expresa cómo vivió su crisis de fe. Y en los primeros 3 versículos, que los podemos considerar como una introducción, vea conmigo, vaya viendo su Biblia. Los primeros 3 versículos dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero luego dice: en cuanto a mí, ¿qué le ocurrió a él? Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los malvados. Aquí Asaf nos da un extracto de lo que él va a decir en lo que resta del Salmo. Dice él, en primer lugar, él afirma de manera clara y contundente y dice: Dios es bueno. Cuando uno está en crisis, uno dice: creo que Dios algo trae contra mí, creo que Dios no es tan bueno como me lo han enseñado. Pero él concluye, él está hablando ahora diciendo: Dios es bueno, realmente Dios es bueno, realmente Dios ha sido y es bueno. Pero luego él dice: en cuanto a mí, por poco y me resbalo, por poco y me caigo. ¿Cuál es la razón? Él dice: porque tuve envidia de los arrogantes. Ojo con este dato. Él dice además: viendo la prosperidad de los impíos. Él entró en una crisis porque él, aunque él no describe su situación en cuanto a la prosperidad o la no prosperidad en su propia vida, pero él se fija en la prosperidad de los que él llama los malvados. Por eso dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La palabra nos advierte precisamente en otro salmo que no tengamos envidia de los impíos. Pero él se estancó en ese aspecto. Y de los versículos 4 al 12, él describe lo que él llama la prosperidad de los malvados, o lo que podríamos bien decir la aparente prosperidad de los malvados, o lo que aún más podríamos afirmar, la prosperidad temporal, la precaria prosperidad de los malvados. ¿Y cómo lo describe en el versículo, a partir del versículo 4? Vean cómo veía él a los malvados, es decir, a los que no temen a Dios. Versículo 4 en adelante dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, es decir, hablan contra Dios, y su lengua pasea la tierra. Quiere decir eso, que ellos hablan e influyen, ¿verdad? Ellos hablan de manera muy libre, dice el salmista. Versículo 10: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, esto es lo que decían los malvados: ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, esos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron sus riquezas.
Él veía cómo a los malvados les iba bien. Lucían saludables, lucían prósperos. Y él decía, por si fuera poco, dice el salmista, por si fuera poco, son altaneros, son violentos, desafían a Dios, hablan contra Dios, levantan su voz contra Dios como sintiéndose muy poderosos. Así que el salmista describe la situación de estos malvados, y eso a él lo mete en una crisis aguda. Eso a él lo frustra, eso a él le duele, eso a él le detona amargura, le detona el resentimiento. Quizá, como dije, no sabemos cómo le estaba yendo a él. Él no describe más acerca de su situación. Él no habla si estaba pasando por un problema financiero, por un problema en su familia o por un problema de salud. Tampoco dice él si se trataba de algo que él estaba pidiendo a Dios y que Dios no se lo daba. No sabemos qué estaba pasando en ese sentido con él. Y frente a eso, él decía lo siguiente: ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿No? Lo estoy actualizando, porque la palabra cristiano se usó ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya en Hechos, ¿verdad? Pero él decía, ¿y de qué me sirve? En el versículo 14, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él pensaba en ese momento que su fe no le era útil. Y entonces decía, ¿para qué sirve la pureza? ¿Para qué sirve que yo me guarde del pecado? Implícitamente lo que a él le estaba ocurriendo es lo que a veces nos ocurre a nosotros. Recuerden ese fariseo en nosotros que no se quiere morir. Ese fariseo que dice, si yo me porto bien, entonces Dios está obligado a bendecirme, ¿no? El fariseo dice, si yo hago buenas cosas, entonces me tiene que ir bien en la vida. Si yo hago bien todo lo que Dios me pide, entonces no debo de tener problemas, no debo de tener dificultades. Si yo hago lo que es correcto desde la perspectiva de Dios, entonces no debo de tener carencias. Mis necesidades todas deben estar cubiertas. Así que implícitamente él está hablando de eso, él está asumiendo. Su visión en ese momento se reduce mucho porque él está pensando, a mí me debe de ir bien, a esos malvados no les debería de ir tan bien. O quizá pensaba, en el peor de los casos, si a ellos les va bien no es tanto problema si a mí me está yendo bien. Pero él estaba diciendo, ¿y de qué me sirve que yo me porte bien? ¿No? Como cuando usted pasa por un tiempo de prueba y batalla con el dinero y no le alcanza porque alguien se enfermó, porque hubo un gasto extra, etcétera, etcétera. Y dice usted, ¿y de qué me sirve que yo sea fiel con mis diezmos? No, ya no voy a diezmar mejor, no, ya no. ¿De qué me sirve que yo esté en el culto todos los domingos? ¿De qué me sirve que yo me porte bien? Mi vecino, el borracho, el peleonero, el violento, a él le va muy bien. Trae un carrazo y yo ando a pie, ¿no? Trae un carrazo y yo traigo aquí un carrito. Vive en una casota y yo aquí en 37 metros cuadrados de construcción. Y viene la crisis, ¿verdad? Él por eso decía, ¿de qué me sirve? Quizá él pensaba, ¿de qué me sirve estar en el templo cantando? ¿No? ¿De qué me sirve estar en el culto y ser fiel en el culto y estar allí cantando como yo tengo que hacerlo como los demás? Estaba en una crisis. Por eso los versículos 13 y 14 aparentemente él está hablando o él habla de la aparente inutilidad de la fe. Parece que él está diciendo, mi fe no me está funcionando, mi Dios no me está funcionando, mi Dios me está fallando. No, claro, Dios no le estaba fallando, por supuesto, pero era la manera en la que él interpretaba la situación que estaba viviendo.
Pero luego él nos comenta que recobró la perspectiva. Él nos comenta y nos dice a partir del versículo 15 en adelante hasta el 20, nos va a hablar de la perspectiva que él toma o que él tiene y cómo logró una nueva perspectiva. Él estaba tan enfocado en la prosperidad de los malvados y tan enfocado en su propia situación. Ahora, no estoy diciendo que nosotros ignoremos lo que pasa en nosotros o lo que pasa en nuestro contexto, lo que pasa alrededor nuestro. No digo eso. Pero el problema de Asaf, me parece, es que él puso su mirada en la prosperidad de los malvados. Y también estaba viendo su propia situación y cómo la prosperidad de ellos contrastaba con la situación de él. Pero entonces viene algo muy importante que él nos va a decir, precisamente, en otras palabras, su perspectiva se abre después de un tiempo, porque él pudo ver la situación de otro modo. Versículo número 15, vea lo que dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Él se vio tentado a actuar como los malvados, ¿no? Él dijo, entonces voy a hablar como hablan los malvados, ¿no? Porque cuando una persona está en crisis así le ocurre, ¿verdad? Entonces voy a actuar como los malvados, porque a ese malvado le va bien. Voy a hablar como ellos hablan, porque les va bien. Y entonces él dice, que pasó por su mente: ¿y si yo hablo del mismo modo? ¿Y si yo actúo del mismo modo que los malvados? Él dice, a la generación de tus hijos engañaría. Lo que él está diciendo es que a la vez reconoce que tiene un lugar en el ministerio que Dios le ha dado y que su actitud va a determinar el rumbo de otros también, y que él tiene que ser auténtico. Él tenía que adorar a Dios, tenía que dirigir la alabanza en el templo y tenía que actuar con integridad. Y entonces vea lo que dice el versículo número 16. Léalo conmigo, por favor. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué está diciendo él con esto? Lo que él está diciendo es: traté de entender lo que estaba pasando, es lo que está diciendo. Quise comprender lo que estaba pasando. Y él dice, pero no pude. Él quería ver, él quería entender por qué a los malvados les iba bien y a gente piadosa como él no le iba tan bien, por lo menos en ese momento. Y él dice, yo quise entender eso. Fue duro trabajo para mí, no lo pude entender. Pero hay un momento donde él lo entiende. Hay un momento donde él entiende la perspectiva, donde su perspectiva cambia. Versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Parece que Asaf estaba como muy enganchado, ¿verdad? Como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Ahí estaba Jonás, ¿verdad? Había anunciado de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero los hombres se arrepintieron. De todos modos, Jonás se sentó a distancia, se tomó su bebida refrescante, sus papas, se sentó debajo de un árbol, quizá desde un cerrito, para ver a qué hora Dios va a destruir a esta ciudad de malvados. Y ahí está observando, ¿verdad? Viendo el reloj, viendo el sol. Ya va a entrar de noche y no ha pasado nada. Ya amaneció y ahí siguen. Parece que Asaf está como tan enfocado, como si él tuviera a cargo el hecho de hacer justicia en relación a los malvados. Él dice, yo quise entender eso, pero no lo pude. Pero ocurrió algo, dice él, hasta que entré en el santuario de Dios. Ojo con el dato. Ahora, cuando la Biblia habla del santuario, se refiere al templo, pero no solo al templo. Se refiere al templo como la habitación de Dios. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento Dios dijo que Él habitaría en su templo. Él habitaba primero en el tabernáculo y luego en el templo como tal. Y Él dice,
hasta que entré en el santuario. Ojo con este dato. Asaf está diciendo: yo quise entender todo esto por mi propia cuenta, pero no pude. Dice, pero entré en el santuario. Ahora, hay otro dato aquí. Él ministraba la alabanza en el santuario. Así que lo que él nos está diciendo es que quizá para él venir al culto era algo habitual, ¿no? Venir, cantar, ministrar, quizá era algo que él hacía de manera regular y hasta mecánica probablemente, ¿no? Probablemente. Pero él dice, entré en el santuario de Dios. Esto también lo podemos entender como entré en la presencia de Dios. Quizá Dios le estaba hablando desde mucho antes a este varón acerca de lo que estaba pasando, pero su necedad, como él lo dice un poco más adelante, no le dejaba oír lo que Dios le estaba mostrando. Pero hay un momento donde dice, hasta que yo entré en el santuario, en otras palabras, fue delante de la presencia de Dios que él comprendió lo que estaba pasando. Versículo 18, ciertamente está hablando de los malvados. Los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Él entendió entonces que el destino de los malvados no era un asunto que le correspondía a él. Eso era algo que Dios iba a resolver. Versículos 21 al 26. Asaf habla de una fe reafirmada y de una crisis superada. Versículos 21 al 26. Él aquí describe, vea lo que le pasó según el versículo 21. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Le dio taquicardia, ¿no? Era tanta la frustración que él tenía, era tanta la amargura que él tenía. Por eso dice, y él aquí se vulnera, ¿verdad? Y él está siendo humilde y está diciendo, se llenó de amargura mi alma. Lo que está diciendo es, actuaba yo como todo un amargado. ¿Cómo actúan los amargados? Si usted conoce algún amargado, a uno, aunque sea con un poquito de amargura, usted sabe de lo que habla. Ahora, si usted dice, no, es que yo no conozco a nadie, póngase frente a un espejo y conocerá el primero. ¿Saben por qué lo digo? Hermanos, porque aunque sea temporalmente, todos experimentamos un poco de amargura, ¿no es cierto? Hay momentos, ¿verdad?, donde decimos, es que ando de mal humor. Se llama amargura realmente, ¿no? Es que anda irritable. Se llama amargura realmente. Algunos dicen, es que anda estresado. Normalmente es amargura. Y él dice, se llenó de amargura mi alma. Y le dio taquicardia, dice él, sentía punzadas en el corazón, sentía que me moría, el coraje lo estaba matando, ¿no? Mis hermanos, la amargura mata, por cierto. La amargura mata. ¿Y saben qué es el punto? Es todo un tema aparte, ¿verdad? Entre paréntesis hay que decir, la amargura mata lentamente. La amargura es un veneno que va matando lentamente. Sigue diciendo él. Y vea cómo se ve a sí mismo ya cuando tiempo después de la crisis dice él, tan torpe era yo que no entendía. Quizá si él habló la crisis con alguien por la crisis por la que estaba pasando, quizá alguien le habló, quizá alguien quiso orar por él, quizá alguien le quiso explicar y él dijo, no, a mí no me digas nada, no quiero hablar con nadie, ¿no? Y él dice, era yo tan torpe que no entendía. Pero aún más, que sigue diciendo en el versículo 21, era como una bestia delante de ti. Fíjense bien. Así se llegó a ver él mismo, ¿verdad?
Claro que no es lo mismo que alguien diga de sí mismo, era yo como una bestia, a que alguien nos diga que somos una bestia, ¿verdad? Pero él así se vio en algún momento. Y él dice, me sentía yo bestial. Me sentía animalesco, ¿no? Pero luego dice, esto es hermoso, hermanos, también. Versículo 23. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. A mí se me antoja esto también decir, con todo, Señor, tú estuviste conmigo. Porque si Dios está conmigo, automáticamente yo estoy en Él. ¿Sí me estoy explicando? Lo que Él está diciendo es que con todo no se resbaló, porque por eso empieza en el primer versículo y en el segundo diciendo, a punto estuve de resbalarme, ¿no? Por poco, dice, y me resbalo, por poco y me caigo. Por eso Él dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Dios lo dejó que se tambaleara, pero no que se cayera. Y él reconoce la mano de Dios. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y vean cómo dice en el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mientras que en el versículo 14 él decía, ¿y para qué me sirve creer en Dios? ¿Qué caso tiene creer en Dios? ¿Qué caso tiene servirle a Dios? Cuando estaba en plena crisis. Pero después ya, cuando había superado la crisis, él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Como diciéndole, Señor, eres lo máximo, tú en sí mismo eres lo máximo, pero para mi vida tú eres lo máximo también. Y por eso dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Le dice, te tengo en el cielo, pero ahora la prosperidad de los malvados ya no me hace ruido. ¿Cuándo lo entendió él? Cuando entró a la presencia de Dios. Por eso cuando usted está en crisis, lo primero o lo que tiene que hacer principalmente es ir a la presencia de Dios. Claro, se verá tentado a no orar, se verá tentado a no pedirle a Dios, se verá tentado a decir, ¿y para qué le pido? ¿No? Aunque en el fondo uno sabe que Dios es bueno, aunque en el fondo uno sabe que Dios no lo abandona, pero en esa crisis uno dice, ¿para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué voy al culto? ¿Para qué voy al discipulado? ¿Para qué voy a la célula? No tiene caso. Así que cuando uno está en crisis, a veces uno no quiere orar, pero realmente es lo que uno debe de hacer, es lo que principalmente debemos hacer. Sigue diciendo él, mi carne, versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lo que él quiere decir también es, en realidad soy débil y tiendo a caer, tiendo a la debilidad. Pero dice él, pero mi roca es Dios para siempre. Y concluye diciendo, versículos 27 y 28, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Fíjense bien lo que le está diciendo. Él dice, a los malvados tú los vas a enjuiciar. Ellos van a perecer. Él está diciendo, ya no es asunto mío. Parece que en esa crisis él quería enjuiciar a los malvados. Estaba tan desesperado, estaba tan lleno de amargura, que quería que el juicio cayera sobre los malvados. Pero él luego entendió y dijo, ese es asunto entre tú y ellos, entre ellos y tú. En cuanto a mí, dice él, lo que yo haré es acercarme a ti, dice el salmista. Me acercaré a ti. Y concluye diciendo, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Ojo, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Ya no en las circunstancias, ya no en las circunstancias que me rodean,
sino ni siquiera en mis propias circunstancias, sino, dice él, Dios es todo lo que yo anhelo. Dios es el que tiene mi vida en sus manos. Concluyo diciéndoles, algunos de ustedes quizá están en alguna crisis de fe. Algunos ya salieron de la crisis de fe. Otros quizá podemos entrar en las próximas semanas o meses en las crisis de fe. Como dije al principio, aunque son temporales, las crisis son parte de la realidad. Y la mejor manera para enfrentar las crisis, amados, es ir a la presencia de Dios. Es ir a la palabra, es ir a la oración, es tratar de entender cómo actúa Dios. Por eso es importante que nosotros pongamos a Dios en el centro de nuestra vida. El salmista tenía tal convicción que pudo decir en el versículo 25, como ya vimos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. La manera correcta para enfrentar las crisis es que nos conectemos con Dios, que hablemos con Dios, que escuchemos a Dios. Esa es la manera en la que podemos enfrentar las crisis. Por eso los animo. Yo no sé por qué esté usted pasando en este momento. Quizá tenga una crisis porque Dios no le ha concedido una petición. Quizá tenga usted una crisis porque las finanzas no han ido bien en las últimas semanas o meses. Quizá le preocupe, ha entrado en crisis por la enfermedad. Quizá esta quinta ola de COVID le esté generando alguna crisis. Quizá tenga miedo. Quizá esté ansioso, quizá viva preocupado. Pero quiero decirle, acérquese a Dios todo el tiempo. Ahora, no espere a tener una crisis para acercarse a Dios. Si no tiene una crisis, gloria a Dios, pero acérquese a Dios desde ahora. ¿Sabe por qué? Para que el día en que la crisis se presente, voy a decirlo en estas palabras, usted tenga un saldo. Me estoy explicando. Diría un autor por ahí, haya una reserva de poder. Y si está en esa crisis, si hay alguna crisis, hable con Dios. Y allí, en la presencia de Dios, logramos entender lo que está pasando. Dios nos ayudará a entender lo que está pasando, para que sepamos qué hacer frente a la crisis. Por eso él pudo decir, el salmista dijo, yo quise entender lo que estaba pasando, pero no pude. Y él dice, hasta que entré en la presencia de Dios pude entender. Mis hermanos, en la presencia de Dios podemos entender lo que pasa. Y a partir de allí Dios nos da otra perspectiva. Por eso él dijo, yo solamente te quiero a ti, Señor. Fuera de ti no deseo nada. Wow. Eso es crisis superada y fe afirmada. Oremos. Padre Celestial, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tu bendición esté sobre todo tu pueblo y de manera particular, Señor, sobre aquellas personas que están enfrentando una crisis. Dios, qué débiles somos muchas ocasiones frente a las crisis de la vida. Qué manera, Señor, de actuar en muchas ocasiones que no te agrada. Ayúdanos, Padre, para permanecer en tu presencia, para buscar tu rostro y entender a partir de allí la manera en la que tú trabajas y la manera en la que tú quieres que nosotros actuemos frente a la tentación. Oh Señor, ayúdanos, ayuda a mis hermanos que esta semana han tenido una semana muy difícil, o quizá que el último mes ha sido muy complicado, Señor. Algunos quizá han pensado como aquel salmista, algunos han pensado, ¿y de qué sirve que yo sea un cristiano? ¿De qué sirve que esté buscando a Dios si me va muy mal cada día?
Dios, ayúdalo por favor, ayúdales por favor, para que se mantengan y nos mantengamos firmes en ti. Y como el salmista podamos decir: tú eres mi esperanza, tú eres todo lo que yo anhelo. Y podamos a partir de ello, Señor, comprender. Sigamos orando, sigamos orando. Quiero invitar, si hay personas allí sin que se muevan de su lugar, claro, si hay personas